En los últimos días hemos visto marchas en la ciudad de La Paz. El magisterio ha salido a las calles con medidas de presión, justamente con varios temas, varias demandas, la búsqueda de ítems, además el aumento de salario, la observación a la malla curricular que no está siendo implementada todavía y por supuesto la preocupación de la población porque ayer, por ejemplo, en la ciudad de La Paz se daba el bloqueo de las 1000 esquinas. Además se ha anunciado que se va a radicalizar estas medidas a medida que pasen los días. Se ha hablado de un paro indefinido, eso que no se descarta, e incluso la suspensión de clases a partir del 20 de marzo. Y vamos a hablar justamente de este tema con el profesor Felipe Loza, dirigente del Magisterio. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, profesor. Las medidas se van a radicalizar, estamos justamente a la expectativa de este tema. Muy buenos días, gracias por la invitación. Ante la falta de atención por parte del gobierno en nuestro sector, ante el no importismo del señor Edgar Pari a nuestras demandas, a los trabajadores en educación no nos queda de otra que asumir estas medidas de presión. En ese marco, evidentemente, ayer miércoles 15 de marzo, en todas las ciudades capitales del país, los colegas han bloqueado las 1000 esquinas y los colegas que trabajan en lugares fronterizos como ser Bermejo, como ser Villamontes, como ser en la ciudad de Pando, por ejemplo, han bloqueado lo que son las carreteras que conectan con los vecinos países. En ese marco, hasta el momento no tenemos ninguna respuesta concreta por parte del Ministerio de Educación, más al contrario, sale en los medios de comunicación con provocaciones a nuestro sector. En ese marco, los maestros seguimos en pie de lucha. Por ejemplo, en el Departamento de La Paz, el mañana viernes 17 a las 2 de la tarde es la concentración de los 3 turnos, mañana, tarde y noche, con los colegas que trabajan en provincias, en la ciudad de La Paz y también aquí, es decir, del Alto. Y por lo tanto vamos a radicalizar nuestras medidas. El próximo lunes 20, los colegas del interior están arribando masivamente aquí a la sede de gobierno para así radicalizar nuestras medidas hasta conseguir nuestras demandas. Reiteramos, los maestros estamos luchando por una educación de calidad para nuestros estudiantes. En todas las unidades educativas tenemos una asignatura de nombre computación. En todas las unidades educativas se tiene donde hay el pre-kinder, los auxiliares. Quien paga al profesor de computación y a los auxiliares es el padre de familia. En ese marco, no vamos a desistir hasta lograr nuestros objetivos. Visto también la respuesta por parte de Educación. El ministerio decía que habrían sanciones para aquellos maestros movilizados, la pérdida del sueldo. Aún así van a radicalizar las medidas, aún así estarían tal vez dispuestos a volver al diálogo que se ha roto ya en varias oportunidades en las últimas semanas. El diálogo los maestros no hemos roto. Quien alarga, si vale el término así, es el ministro de Educación por su incapacidad, porque a todo el pliego petitorio nos indica que no es posible, no es posible y no es posible. No, reiteramos, está en manos del gobierno esta situación. Y por lo tanto, si bien, por ejemplo, hasta el momento no tenemos ninguna respuesta, bueno, más adelante no nos va a quedar de otra que suspender las labores escolares. Los padres de familia hasta el momento en las unidades educativas nos han pedido de que no suspendamos las labores escolares, que ellos se van a sumar a la movilización. Y evidentemente se están sumando a la movilización. Y es en ese marco, si más adelante así el caso amerita, no nos va a quedar de otra que suspender las labores escolares. Bueno, eso hasta hace que los padres de familia se preocupen justamente de querer buscar una solución pronta a este conflicto que ya se ha alargado durante varios días. Profesor, estábamos viendo también que los padres de familia han salido a marchar. Hay dos bandos de igual manera. Han pedido también que se despidan a los maestros movilizados. En este caso, esto también se está tomando en cuenta, por supuesto. Bueno, hay que tomar en cuenta de quién vienen esas aseveraciones. Por ejemplo, el señor Carlos Laura
con todo el respeto que se merecen todos los padres de familia, bueno, siempre se ha aliado con todos los gobiernos de turno por prebendas personales, por prebendas familiares. En ese marco, ahora está jugando ese papel sucio de echarnos vaso al sector del magisterio. Y por lo tanto, no hay que olvidar, por ejemplo, el señor Carlos Laura en su momento ha sido acusado de vender cargos en las unidades educativas y por lo tanto no nos tiene sin cuidado la opinión de este caballero. En ese marco, los padres de familia de base, están en la lucha juntamente con nosotros. Reiteramos, todos los padres de familia saben que están erogando gastos de su bolsillo para pagar a algún maestro. Y es en ese marco, los padres de familia se están sumando paulatinamente a nuestra movilización. Y reiteramos, ya el gobierno siempre ha utilizado a sus esbirros para desmovilizar, para fracturar nuestro movimiento. En ese marco, el magisterio, ahora más que nunca, está como un puño unido a nivel nacional. Y profesor, ¿qué le dice usted a la población? Población que está preocupada en los últimos días con el centro más congestionado que nunca. Bueno, no nos queda de otra de asumir estas medidas. Todas las conquistas de los trabajadores han sido mediante movilizaciones. No, ningún gobierno de turno nos ha regalado absolutamente nada. En ese marco, si bien el magisterio está bloqueando las calles del centro paceño, pedimos disculpas, pero también a lo largo de estos días, los mismos transeúntes se solidarizan con nosotros porque saben que no estamos buscando apetitos personales, ¿no? Y es en ese marco, reiteramos, que, bueno, alguno que otro, evidentemente protesta, etcétera, pero la gran mayoría de los ciudadanos entiende que el magisterio está luchando por una educación de calidad, porque con total claridad nosotros dijimos de que no estamos en contra de que nuestros estudiantes adquieran nuevos conocimientos. Lo que pedimos es mayor presupuesto para educación, para contratar maestros de la especialidad. Si bien en el nivel primario se incorpora este contenido de lengua extranjera, es decir, no debería de ser un simple contenido, tiene que ser una especialidad, porque el maestro de primaria no está formado para dar lengua extranjera. Ahora, no es de que el maestro no quiera capacitarse. Con seguridad los maestros podemos capacitarnos, podemos dictar tal vez lengua extranjera, pero no vamos a dictar como un maestro de la especialidad. En ese marco el padre de familia entiende, la ciudadanía entiende, y es en ese marco se está recibiendo paulatinamente el apoyo de la ciudadanía. Magisterio no van en contra de la malla curricular, sí a observaciones para que los maestros puedan estar especializados. Hablamos también de más ítems, también de otras demandas. ¿Cuáles son exactamente, profesor, para que podamos conocerlas en la población? En todas las unidades educativas del país hay déficit histórico. En el Alto, por ejemplo, por distrito Sencata, por ese Río Seco, para más abajo, todas las unidades educativas ya requieren ítems. ¿Y quiénes están cargando con este peso? Algunas veces es el padre de familia y la gran mayoría de los maestros estamos trabajando de forma gratuita. La Constitución Política del Estado prohíbe el trabajo gratuito y es en ese marco los maestros estamos indicando de que ya no vamos a trabajar esas horas de forma ad honorem. Durante todo este tiempo, algunas unidades educativas, 20, 15, 16 años, han trabajado de forma gratuita. Eso ven los padres de familia. Por esa razón, reitero, se están sumando a nuestra movilización. Y es en ese marco, por ejemplo, en el Alto sobre todo, ya se está pidiendo hay crecimiento vegetativo y por lo tanto no hay ítems. Ahora, si bien el gobierno indica de que en la presente gestión se va a destinar 2.500 ítems, ya no se sabe cuánto va a destinar para el área urbano, cuánto va a destinar para el área rural. En ese marco pedimos mayor presupuesto para educación para que haya ítems de la creación. Estamos pidiendo jubilación con el 100% del trabajador activo. Uno, después de trabajar toda una vida, la pregunta es, ¿tendrá menores necesidades? ¿Se enfermará menos? ¿Comerá menos? Creemos de que no. Y también estamos pidiendo, por ejemplo, lo que es estabilidad laboral para todos los trabajadores.
creación de fuentes de empleo para los bolivianos. Nuestros padres de familia son aquellas personas que engrosan la familia gremial, ¿no? Y en ese marco también estamos pidiendo el respeto al reglamento del escalafón. Y de esa manera hacemos eco a los bolivianos en su conjunto para que se puedan sumar a esta movilización. Bueno, y justamente eso es lo que piden los maestros urbanos. Veíamos que los maestros rurales hace un par de días se reunían también con el Estado, señor profesor, y estábamos preguntándonos, ¿ambos bandos van a estar en las marchas pidiendo justamente todo esto, radicalizando medidas también a partir del 20 de marzo o no ha habido una reunión entre ambos? Lamentablemente hay sectores que carecen de dirección sindical. Por ejemplo, los trabajadores del país no tenemos una dirección como debería de ser la Central Obrera Boliviana, ¿no? En vez de representar a los trabajadores, en la actualidad representa al gobierno central. Y lo mismo sucede con los colegas del área rural, con todo el respeto que se merecen los colegas del área rural, pero lamentablemente su dirección nacional prácticamente se está vendiendo al gobierno. Pero bueno, las bases del sector rural juzgarán a su dirección. En ese marco nosotros como sector del área urbana estamos luchando y vamos a encarar esta lucha. Ahora hay que ser claros, por ejemplo, de que el gobierno nos indica de que no hay presupuesto para educación, pero la pregunta es cuánto de presupuesto destina para el Ministerio de Defensa, para el Ministerio de Comunicación, para el Ministerio de Gobierno. Ahí aumentan presupuesto. ¿Para qué? Para que cuando los maestros salgamos o los trabajadores salgamos a las calles nos puedan reprimir. Y además de eso, con total claridad, los maestros levantando las banderas de la independencia política sindical, indicamos de que tenemos enfrente a un gobierno de que no le interesa el bienestar de los bolivianos. Por eso es de que en vez de nacionalizar los recursos naturales para que tengamos mayores ingresos económicos para destinar a todos los sectores, prácticamente aplica políticas entreguistas a las transnacionales que nos dejan migajas al país. Un último apunte, por favor, señor profesor, a la población, que en los siguientes días nos vamos a ver afectados. De igual manera, por un centro paceño congestionado, porque no solamente van a ser los maestros de la ciudad de La Paz, sino que nos comentaba, a partir del lunes llegan de todas las regiones del país. Evidentemente, a partir del lunes 20 de marzo van a arribar a la sede de gobierno masivamente los colegas para radicalizar nuestras medidas. No nos queda de otra que asumir estas medidas por la no atención del gobierno central y mucho menos del señor Edgar Pari. Reiteramos, en vez de darnos respuestas concretas a nuestro pliego petitorio, salen los medios de comunicación provocativamente de que si somos o no somos de la derecha, etcétera, si algún dirigente es eterno dirigente o no es eterno dirigente. Eso no es el pliego petitorio. El pliego petitorio es mayor presupuesto, creación de ítems para nuestro sector, que los maestros dejen de trabajar de forma gratuita, que el Estado pague a los profesores de computación y a los auxiliares de aula. Si bien se incorporan nuevos contenidos, que también tienen que incorporarse carga horaria. Por esa razón, con total claridad dijimos de que si el maestro de primaria tenía que dictar en la semana 2 veces matemática o lenguaje, ahora no va a poder dictar 2 veces dichas asignaturas. ¿Por qué? Porque tiene que incorporar estos nuevos contenidos. Ese es el pedido clamoroso del sector del magisterio. A esto se va a sumar la renuncia del ministro de Educación. Vimos que era el pedido del magisterio hace algunos días también. Bueno, yo creo que la solución no pasa por si renuncia o no renuncia. No, nosotros creemos de que todo ministerio es títere del gobierno central. Por lo tanto, quien tiene que tener esta demanda es el gobierno central. Ahora el señor Pari, por su incapacidad de dar respuestas concretas a nuestro sector, por lanzar provocaciones en los medios de comunicación, debería dar un paso al costado por su incapacidad. Bueno, esperemos que prospere el diálogo en las siguientes horas, porque a partir del lunes 20 de marzo se anuncia un paro indefinido, además de la posible suspensión de clases en todo el país, en el área urbana. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias nuevamente. Buenos días, hasta otra oportunidad.